One Shot, Attack on Avengers. En uno de las tantas tierras alternas del multiverso Marvel, en la ciudad de Nueva York. Era un día como otro, la gente haciendo sus cosas, alguno que otro criminal o supervillano haciendo estragos, para luego ser detenidos por los héroes de esa ciudad como era Spider-Man o Iron Man. Pero desgraciadamente, esa normalidad sería abruptamente interrumpido, cuando del mar, unos seres humanoides gigantescos y desnudos, sin genitales de diferentes tamaños y algo deformes, emergían de los mares. Esto para el horror e impacto de los ciudadanos y civiles de Nueva York, quienes sin dudar, salieron corriendo a cualquier lugar donde sea seguro. Pero, aún así, algo más aterrador pasó cuando unos de esos titanes habían agarrado a algunos civiles para luego comérselos de una mordida. Este suceso no pasó por largo por los héroes de Nueva York, quienes rápidamente actuaron siendo los Vengadores como el Capitán América, Iron Man, Viuda Negra, Ojo de Halcón, Ant-Man, Avispa, Falcón y Hulk, junto a otros héroes como Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Punisher, entre otros, quienes estaban luchando con esos titanes o ayudaban a la gente a escapar o esconder a los civiles de esos depredadores. Si se preguntan en dónde están héroes como Thor, Capitana Marvel, Máquina de Guerra, Visión, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, desafortunadamente, tenían asuntos que atender mientras esto ocurría, pero fueron notificados de esta situación para que puedan ayudar lo más pronto posible. Pero mientras tanto, los héroes que habían, se enfrentarían a los titanes donde al principio, algunos de ellos tenían dificultades, además del caos que estos seres provocaban por su tamaño, además de ayudar a alguno que otro civil que todavía no había evacuado a un lugar seguro, pero eso cambiaría cuando ya no había gente a su alrededor, por ende, los héroes girarían las turnas a su favor, cuando tipos Spider-Man, Hulk, Power Man y Joel, con sus grandes fuerzas lograban hacerles frente a estos titanes. El trepamuros, usando de su ingenio y habilidad, logró hacer que los titanes más pequeños fueran tras él, mientras que se balancea en las calles de Nueva York, para luego enredar a algunos de ellos con sus telarañas. Si ustedes chicos querían la oportunidad de una foto, tendrán que esperar en fila como todos los demás, las donaciones son opcionales, decía Spidey en broma, mientras que disparaba una telaraña a los ojos de un titán, mientras que a otro le da una fuerte patada en la mandíbula, rompiéndole algunos dientes, mientras que al que le disparó con su telaraña lo hizo estrellar su rostro al suelo. Cielos, lo malo de encargarse de monstruos silenciosos, es que no hay nadie que aprecie mi agudo sentido de humor, porque no pelean con alguien de su tamaño como Crimeran, decía Spider-Man, mientras bajaba al suelo, y arrancaba un póster de luz, y usándolo de bat de béisbol, golpearía la cabeza a otro de esos titanes. Mientras con los demás, los defensores, junto a Frank Castle el Castigador, enfrentaban a un puñal de titanes un poco más grandes de los que enfrentaban el héroe arácnido, pero gracias a su trabajo en equipo y la colaboración del Castigador, lograban someter a varios de los titanes que los perseguían, donde el demonio de Hell's Kitchen y el artista marcial, fueron la carnada de esos come gente, tendiéndoles una trampa con las sogas y los bastones de Daredevil, junto al poder de Iron Fist, y la fuerza combinada de la pareja de Luke y Jessica, además del armamento de fuego potente del Castigador, lograron romper varios huesos y extremidades, además de ser disparados por una metralleta que tenía el Castigador para acribillar a los titanes quienes quedaron inmóviles, momentáneamente, donde parecía que habían acabado con ellos, pero luego ven cómo esas heridas eran regeneradas, tomando por sorpresa al grupo, pero algo que notaron, fue de algunos de ellos no se levantaron, debido que algunos pocos sí se murieron, y eso se debió ya que algunos de los en la nuca matándolos al instante. Ese dato sería confirmado cuando Tony Stark, alias Iron Man, quien sobrevolaba en los aires, mientras que debajo de él, era perseguido por un grupo de titanes que iban tras de él, y usando una buena gama de su arsenal de armas, y con ayuda de su inteligencia artificial, Viernes, pudieron dar con el punto débil de los titanes, donde actúa rápidamente, con sus rayos repulsores y mini misiles, yendo directamente en las piernas y brazos de los titanes, principalmente en las nucas que explotaban junto a las demás extremidades por el impacto.
Luego de eso, da la información a sus demás colegas vengadores, quienes todavía tenían dificultades en enfrentarlos, incluyendo Scotland, Ant-Man, quien ahora estaban en su tamaño de Giant-Man, quien estaba peleando con varios titanes, pero se le dificultaba con la cantidad que se le venía, incluso siendo lastimado superficialmente, incluso recibiendo algunos mordidas y rasguños, pero gracias a su novia Hope Van Dyne, la avispa, y sus compañeros vengadores el Capitán América, Viuda Negra, Ojo de Halcón y Falcón, cada uno usando sus habilidades y lo que tienen. Avispa usando su tamaño y el control de las hormigas, lograban ayudar a su pareja, junto a la ayuda de ataques de distancia de las armas de Natasha y Clint, junto al escudo del capitán, y las armas de Sam logrando mantenerlos a raya hasta recibir el informe de Tony por medio de sus comunicadores, donde indicaría el punto débil de los titanes, mientras que el gran monstruo Esmeralda con su gran fuerza, vencía sin problemas a los titanes que se le venía encima, mofándose de ellos por creer que eran más fuertes que el mismo Hulk usando unos fuertes puñetazos y unos fuertes aplausos sónicos que lograba sacar de combate por el momento a varios titanes. Mientras que los demás, a Scott no le gustó la idea al igual que a otros como Spider-Man y Daredevil, en tener que matar a estos seres, pero viendo que no se detenían y seguían haciendo caos en la ciudad, ya que aún había titanes en algunas partes de la ciudad, estando cerca de algunos refugios que protegían a la gente de aquellos caníbales. Pero esas dudas no durarían, gracias que el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, mandarían una ayuda extra, quienes podrían ayudar ante tal situación, esto para la confusión de los héroes, quienes se preguntaban de esa ayuda extra, pero su respuesta sería respondida a los pocos segundos, cuando vieron de los cielos donde estaba cerca el helicarrier de S.H.I.E.L.D., unas siluetas saldrían saltando de las puntas de la gran nave, para luego ver como de unos equipo extraño saldrían unas especies de sogas de metal para ser clavados de unos edificios y desplazarse, yendo a la dirección de los demás titanes restantes, y que algunos ayuden a los demás héroes, mientras que ellos podría ver un poco, debido que aún seguían con sus respectivas batallas, ven como una de esas figuras, con una increíble destreza, habilidad y velocidad cortaba a pedazos algunos titanes, hasta cortarles las nucas, salpicando mucha sangre en la calle en donde estaba, dejando asombrados algunos de ellos, pero pocos como era el caso de Natasha y Clint lograron reconocer a aquel individuo. Así que por fin lo veremos en acción, decía Clint mientras seguían disparando sus flechas especiales en las nucas de algunos titanes en el área donde estaba. Así parece, veo que Fury por fin va a sacar unas de sus mejores ases bajo manga en esta situación, asentía Natasha, mientras estaba de espalda con el capitán quien la miró de reojo curioso. Barton, Romanoff, ¿saben quiénes son nuestros invitados inesperados? ¿Por qué llegaron algo tarde a la fiesta?, preguntaba Tony mientras sobrevolaba cerca de sus amigos en guardia, a la vez que ataca con unos rayos repulsores a cualquier titán que se acercaba hacia ellos, junto a Falcón quien lo apoyaba con sus propias armas. Nos ocuparemos de los enemigos primero y luego habrá tiempo para respuestas, afirmó Steve con seriedad, mientras él y su grupo seguían luchando en contra de los titanes, pero ahora con ayuda de esos agentes aparentes de S.H.I.E.L.D., quienes en cuestión de tiempo, lograrían acabar con los titanes con el trabajo en conjunto de ambos grupos, ya fue en cuestión de minutos para que pudieran vencer a todos los titanes que habían en la ciudad, siendo varios que terminaron muertos en el proceso. Por suerte, ya no hubieron bajas civiles, y ningún héroe o agente de S.H.I.E.L.D. murieron en pelea, aunque algunos salieron algo heridos como fue en el caso de Scotland, quien fue el más herido de los héroes, mientras otros como Matt, Frank, Natasha, Clint y Steve terminaron con algunas heridas menores y estando cansados, pero nada grave. Algo similar pasó con los demás, así Nueva York terminó siendo salvado por ahora. Time skip, horas más tarde, en la Torre de los Vengadores. Luego de una exhaustiva batalla, vemos al grupo de los héroes, algunos vendados en algunas partes de su cuerpo, pero parecían estar bien, mientras que delante de ellos estaba Nick Fury, y a sus lados se encontraban esas personas que los ayudaron en la batalla en contra de los titanes. Fury, creo que es la hora que nos presente ante los más poderosos del planeta,
decía un hombre de expresión seria, de estatura baja, a un lado del director de S.H.I.E.L.D. Este individuo tenía el pelo negro, corto y liso, peinado con un corte socavado, unos ojos estrechos e intimidantes de color gris oscuro con círculos oscuros, con un físico bien desarrollado en musculatura a pesar de su estatura, tenía un ceño fruncido o un rostro sin expresión, pero parecía tranquilo. Él junto a los otros a su grupo vestían con el uniforme de S.H.I.E.L.D., pero lo más notorio sería que ellos poseían un par de espadas de metal, guardados en unas fundas, además de un artefacto que tenía de nombre equipo de maniobra tridimensional, lo que usaron para desplazarse en los edificios de Nueva York. Claro, bien Vengadores, les presento al equipo del cuerpo de exploración de S.H.I.E.L.D., y este hombre es el capitán Levi Ackerman del escuadrón, y estas personas es su escuadrón y equipo: Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Alert, Sasha Braus, Connie Springer, Jim Kirstein y Ange Zoe. Estas personas ya tienen su propia experiencia tratando con estos titanes desde hace tiempo, explicaba Fury, pero sería interrumpido por el hombre de hierro. Wow, espera un momento Fury, ¿cómo que ya llevan tiempo tratando con esos adefesios? Porque no me sorprende que tú sabías de la existencia de esas cosas, decía Tony con exasperación y algo de molestia, para luego voltear su mirada hacia los dos ex agentes de S.H.I.E.L.D. Clint y Natasha. ¿Ustedes sabían de esto también? Preguntó ahora a sus aliados y amigos, quienes solo pensaron en sus respuestas. Tenía una corazonada, pero no sabíamos nada al respecto, solo conocíamos a Levi y su grupo, pero lo demás no, contestó Clint con sinceridad. Solo porque trabajáramos para S.H.I.E.L.D., no siempre lo sabíamos todo Tony, incluso apenas conocemos un poco a Levi y su grupo, respondió con la misma sinceridad Natasha, mientras todos miraban al grupo y a Fury, esperando que dijese algo sobre la situación o si sabía algo. Director Fury, deje que nosotros expliquemos de estos titanes y el por qué atacaron Nueva York, decía Ange Zoe, dando un paso adelante, donde Fury asintió y dejó que la mujer explicaran sobre el enemigo junto a Armin, quien se ofreció a explicar junto a ella, así empezando a hablar sobre quiénes eran realmente estos titanes, gente que fueron soldados o civiles en un país llamado Marley, quienes usaron un suero para transmutar y transformar a esas personas normales en titanes, sin razonamiento, con solo el propósito de comer gente, y el origen ese poder que vino de una mujer llamada Ymir y su destino para que ese poder pudiera ser usado, además de los conflictos entre Marley y Paradis. Esa información no le cayó bien a ninguno de los héroes presentes, sobre todo a aquellos con un gran código moral como Spider-Man, el Capitán América y Daredevil, quienes estaban claramente muy molestos, tanto por la historia de fondo de los titanes y las razones por lo que ocurre esto, aunque unas dudas se generó en todos, siendo Bruce Banner quien preguntaría por todos. Pero no entiendo, ¿cómo es que nunca nos hemos enterado de esto hasta ahora? Además, ¿por qué atacar Nueva York? Preguntaba Bruce al grupo, esperando que le dieran esa respuesta al igual que su grupo. Bueno, eso se debe porque ahora su líder, Zeke Jaeger, posee la habilidad de dar órdenes a los titanes, y razón de ese ataque a esta ciudad, solo fue un saludo de su parte, ya que tiene planes más grandes para atacar no solo aquí, sino en otras partes del país. Del por qué va a hacerlo, no estoy seguro, pero lo más probable, es que use ese suero en algunos mutantes y metahumanos, para aumentar su ejército para que nadie pueda detenerlo, explicaba Levi con seriedad, mientras que los demás ingerían la información dada por el grupo de S.H.I.E.L.D., aunque algunos notaron algo de esa información. Uno de ellos fue el apellido del líder enemigo, que era igual que ese chico Eren, quien se mostró serio cuando mencionaron ese detalle, mientras decía que era su medio hermano, donde sus amigos Armin y Mikasa lo calmándolo y, lográndolo en el proceso, mientras que daba un suspiro de cansancio. Otra duda que tenían era si el líder Zeke podía transformarse también en un titán, cosa que fue confirmado por el grupo de Levi, incluso revelando que Zeke el titán bestia y junto a otros más podían transformarse en titanes a voluntad y sin perder la razón, además que mencionar que cada uno eran completamente diferentes a los titanes que habían enfrentado hace horas, algunos por el tamaño, habilidades y peligrosidad que representaba cada uno, dando nombres como Reiner Braun el titán blindado, Bertolt Over el titán colosal, Annie Leonard la titán hembra, Porco Galliard el titán mandíbula, y Piet Finger la titán careta.
Y luego de mencionar a cada uno de ellos y saber sus habilidades, ahora se preguntaban del cómo demonios pudieron hacerles dado pelea durante tanto tiempo sin que ellos lo supieran hasta ahora. Esas dudas fueron respondidas por Armin, quien explicó con ayuda de Shield, lograron encubrir esa guerra que estaban teniendo con Marley, y pudiendo dar pelea gracias al armamento que ofrecía el director Fury y sobre todo, el poder que poseen como titán cambiante, siendo el titán de ataque, además de poseer recientemente el poder de otro titán siendo el titán martillo de guerra, luego de matar al su usuario anterior. Esto sacó más de una mueca a algún héroe del lugar, pero ahora tenían que pensar cómo frenarían a estos peligrosos enemigos, sin la necesidad de matarlos a todos, donde hubo una discusión sobre si deberían matar o no a todos los titanes que vendrían a Nueva York, incluyendo a Zeke y su grupo de cambiantes. Las cosas parecían que llegarían a los golpes, eso de parte de Eren, pero esto duró hasta que la idea que tener una cura se mencionó, donde el grupo de Levi se mostraba escépticos a esa opción, pero más inteligentes como Tony, Bruce, incluso Spider-Man y Ange ayudaría en esa idea, usando de referente el limpiador de genes que se había usado con Kurt Connors, o también conocido como el lagarto. Al final la cura fue la decisión ganada por mayor número de votos, incluso algunos del grupo de Levi pensaron que sería lo mejor como Connie, Sasa, Jin, Armin, incluso Levi y Mikasa, pensaron que podría funcionar. Los únicos que no votaron por la idea fueron Eren y Ange, el primero por él y a la gente de Marley, mientras que Ange estaba un poco más triste porque ya no tendría tener titanes para sus experimentos e investigaciones con los titanes, pero al final decidieron aceptar la decisión, mientras decidían comenzar en planear un plan para hacerle frente a los titanes, donde al paso de las horas más héroes se unirían a la batalla como Máquina de Guerra, Wolverine, She-Hulk, la Antorcha Humana y la Mole, serían quienes acudirían al llamado, ya que los demás aún seguían en lo que hacían pero esperaban llegar a ayudar. Time skip, un día después. Fue lo suficiente para el que grupo de los héroes y el de Levi se preparara para la próxima batalla, donde la ciudad de Nueva York se pudo limpiar un poco con la ayuda de las muchas armaduras de Tony que ayudaron en deshacerse de los cadáveres de los titanes, además de terminar de evacuar a todas las personas que aún había en la ciudad, incluso transferir a los criminales a otro lugar para que no se metieran en este asunto. Desafortunadamente, hubieron varias pérdidas de inocentes, pero casi no hubo tiempo para lamentación. Y de parte de los genios, lograron crear un limpiagenis para los titanes, ahora solo faltaría de cómo lo usarían en contra de todos los titanes, incluyendo a Zeke y sus subordinados, hasta que Spidey pensaría en el plan del lagarto cuando quería que la Cuidad se convirtieran en lagartos como él, así que harían algo similar en contra de los titanes, poniéndose manos a la obra, mientras que los demás se alistaban para la batalla, con lo necesario para pelear y sacar de la pelea a los titanes, además de tener una nuevas armas o artilugios para enfrentar a los titanes extravagantes. Incluso los héroes tuvieron que aceptar que tendría que hacerles daño a esos titanes, sabiendo de su regeneración, solo que esperaban que no los mataran, al menos que sea necesario, y eso iba para el grupo de Levi y el Castigador. Algunas cosas también en destacar, sería que no todo sería tensión entre ambos grupos, incluso algunos se llevarían bien, como fue el caso de Mikasa y Natasha. Jin y Clint, Connie y Sasa convivieron bien con Spider-Man, John y Storm y Ben Grimm. Ange y Armin tenía un gran interés en conocer las investigaciones del Dr. Banner y la tecnología de Stark. Levi incluso habla de soldado a soldado con el Capitán América sobre sus experiencias, hasta Eren decidió hablar con Logan y Frank. Cada uno de ellos se pudieron entender y llevar bien. Pero la hora había llegado. Fury había informado que algunas personas habían saltado del cielo donde algunas aeronaves estaban en algunas partes de alejadas de Nueva York, para luego volverse en unos titanes que iban corriendo hacia la ciudad a cualquier calle que veían si encontraban personas para comer, que por suerte, ya fueron evacuados horas antes, además que también se veían como unos titanes muy diferentes y extravagantes los lideraban a excepción de Zeke el titán bestia. Muy bien equipo, llegó el momento, nos dividiremos en equipos y vencer a los titanes, les dijo el Capitán América al grupo quienes asintieron.
Ya todos saben el plan y cómo haremos las cosas, y cuando sea la señal, usaremos el invento de los nerds para hacer que todos esos marleínos vuelvan a ser humanos, incluyendo a Seke y su grupo. Si ven que la situación está fuera de control, entonces héroes, no se contengan y acaben con el enemigo, por mucho que no quieran. Recuerden que todavía son guerreros de Marley y fueron entrenados para matar, les dijo Levi seriamente al grupo de héroes, quienes no dijeron nada, siendo pocos quienes aceptaron eso. Mientras todos dejaban la sala de reunión de los Vengadores, Eren fue el último en quedarse, pensativo. Si plan se ejecutaba, él también perdería sus poderes de titán, el poder que tanto tiempo le tomó en aprender en usar para pelear en contra de sus enemigos. Ahora no solo estaba inseguro, frustrado y molesto, esto era entre Paradis y Marley, incluso si Shield los ayudó en esos años, ahora habían involucrado a esta gente en sus problemas, incluso si las cosas hubieran terminado con mucha sangre y muerte de ambas partes, pero para él, era personal, pero sus pensamientos serían interrumpidos cuando la voz de Misaka lo llamó. Eren, ¿estás bien? Te quedaste atrás de los demás, decía la Ackerman preocupada, la expresión seria de Eren, uno que era más seria de lo común y pensativa. Estoy bien mi casa, solo me quedé pensativo, es solo eso, le respondió con una calma fingida el Jaeger, para no preocupar a su hermana adoptiva, pero aún así, se daría cuenta. Estás molesto por todo lo ocurrido, ¿verdad? Tampoco te gusta la idea de perder tu transformación y poder titán, ¿cierto? Preguntó o más bien, confirmó lo que pensaba Mikasa, al ver la cara de sorpresa de Eren, quien se sorprendió que ella pudiera descifrar lo que pensaba. La gente Romanov me dio algunos consejos de saber de lo que pensaba la gente con solo verlo, además de conocerte de mucho tiempo. Pero quiero que sepas, que al principio tampoco me convencía mucho la idea, pero luego de considerarlo por un rato, quizás esto sea lo mejor, tener de nuestro lado a los héroes más poderosos del planeta de nuestro lado, podría darle fin a esta guerra entre nosotros y Marley, para que nuestra gente ya no tenga que sufrir esta guerra secreta. Ya hemos perdido mucho a lo largo de los años Eren, y ya no quiero perder a más aliados, amigos, ni a ti, decía Mikasa con sinceridad, sorprendiendo a Eren por sus palabras, y antes que pudiera contestarle, mira cómo la mujer le extendió la mano con una mirada decidida y le dice, Eren, sé que es mucho pedir, pero por favor, no mueras en esta última batalla, prométemelo, decía Mikasa con súplica en su voz, donde Eren no supo qué decir en esos momentos, hasta que dijo con decisión que no moriría y que seguirá luchando hasta que todos sus enemigos caigan a sus pies, incluso que estaría dispuesto a acabar con la vida meta en problemas después, pero antes que se fueran con los demás, Eren le hizo una pregunta que podría cambiarlo todo. Mikasa, ¿yo qué soy para ti? Preguntó Eren viendo fijamente a la mencionada, quien se queda sorprendida y algo sonrojada por la repentina pregunta. Time skip, el equipo de los Vengadores y agentes de Shield se han dividido en equipos para enfrentar a los titanes, donde además de los héroes y el grupo de Levi, iban con unos refuerzos con algunos agentes de Shield que tenían experiencia con el equipo dimensional para enfrentar a los titanes salvajes. Entre los equipos que enfrentaría a los titanes serían estos. Iron Man, Máquina de Guerra y Levi se enfrentarían al Titán Bestia. Otro equipo conformado por Hulk, Eren y Mikasa, enfrentarían al Titán Blindado. Otro grupo sería conformado por Spider-Man, Antorcha Humana, Sasa, Connie, Jean, quienes se enfrentarían al dúo del Titán Mandíbula y a la Titán Carreta, mientras que el grupo de Giant-Man, Avispa y She-Hulk se enfrentarán a la Titán Femenino y por último, pero no menos importantes, el grupo del Capitán América, Wolverine, La Mole, Ojo de Halcón, Viuda Negra, Daredevil, Jewel, Power-Man, Iron Fist, y el Castigador junto a Armin y Ange, quienes se enfrentarían al Titán Colosal, y además de ellos, se enfrentaría a los demás titanes de menor categoría con algunos agentes de Shield apoyando a los héroes. Con el equipo de Scott, estos estaban enfrente de Annie en su forma titán femenina, pero no se movería de su lugar. En cambio, algunos titanes sin razonamiento fueron a atacar al grupo, pero Jennifer alias She-Hulk se adelantaría junto a algunos agentes de Shield, quienes tenían unas lanzas relámpago y espadas, junto a Avispa, quienes enfrentaría a esos titanes, dejando vía libre a Scott para que tomara su tamaño de Giant-Man, poniéndose en pose de combate al igual que la titán hembra. Scott sabía que su rival sería alguien difícil,
no solo por su habilidad en combate, resistencia y movilidad, sino también su capacidad de endurecer en partes de su piel como si de un diamante se tratara, pero gracias a información que Age les dio sobre las habilidades de los titanes cambiantes y con ayuda de la tecnología de Tony, tendría mejores oportunidades de ganar esta pelea y más si su novia y amiga lo ayudaban, pero ahora la enfrentaría solo por ahora. Y sin más que pensar, ambos combatientes se lanzarían el uno en contra del otro, donde Scott sería el primero en dar el primer golpe directo al rostro, pero Amy se cubre con su codo endurecido en diamante para luego intentar conectar una patada en el abdomen de Scott, que por suerte logró agarrar y sujetar con un brazo y el otro darle un puñetazo a la mandíbula de Annie, aturdiéndola para luego ser empujada al suelo, y antes que Scott pudiera hacer algo más, este sería golpeado en el pecho por una doble patada de Annie, con la suficiente fuerza para empujarlo y tumbarlo al suelo, donde la titán rubia no pierde tiempo y se abalanza hacia Scott con sus puños endurecidos en diamante, comenzado a dar unos puñetazos en la cabeza, donde Scott tuvo que cubrirse con sus brazos de los ataques. Gracias a las mejoras que hizo Tony a su traje, podía resistir los ataques de la titán hembra, pero debía hacer algo para contraatacar, pero sin que Annie se lo espere, esta fue impactada por la espalda y otro en su cabeza por uno de los titanes que tenía a su mando, dejándola algo aturdida, pero fue momento donde Scott no desaprovechó la oportunidad para aplicar una llave en la cabeza, apretando con fuerza el cuello de Annie, que estaba perdiendo oxígeno por la llave, esto a la par que sus cuerpos caían en algunos edificios y casas vacías, y rompiendo todo lo que había en su alrededor. Mientras que, con las dos heroínas, ellas junto a los agentes de S.H.I.E.L.D., lograron inmovilizar a los titanes con dificultades, por el tamaño y la regeneración que poseían estos seres, pero gracias a la ayuda de la gran fuerza de She-Hulk y las habilidades de Avispa y siendo un apoyo, se aseguraron que no se perdieran vidas, aunque, varios sí terminaron muy mal heridos, casi muertos si no se atendían a tiempo, mientras con los titanes derrotados, estos serían inmovilizados por unas cuerdas de un metal resistente para que ya no fueran una molestia, para luego OP pusiera un dispositivo que creó Stark junto al Dr. Banner y Spider-Man para curar a los titanes, pero aún no era el momento de usarlo todavía, ahora solo les quedaba una titán, y era esa persona Annie, quien parecía no faltar mucho para ser vencida por Scott, pero ella no se iba a rendir así de fácil, donde rápidamente daría un par de cabezazos, donde la rubia endureció su nuca, golpeando el rostro de Scott que por suerte, los golpes, pero lo aturdiría lo suficiente para que aflojara el agarre, para luego recibir un codazo endurecido en diamante en su pecho, logrando que la suelte, y finalmente patearle detrás de sus rodillas con la suficiente fuerza para hacer que cayera de espaldas al suelo de la calle. Annie tenía pensado en atravesar al héroe con una gran barra de hierro que estaba por ahí, pero sintió un gran dolor en su espalda, tratándose de She-Hulk quien la había tacleado, haciendo que se aleje de Scott. ¿Estás bien, Scott?, preguntó preocupada a su amigo caído. Cof cof, estoy bien, Jennifer, aunque me duele un poco el cuerpo, esa chica sí que pega fuerte, decía Scott mientras gemía un poco de dolor. ¿Pero dónde está OP?, preguntó Scott preocupado por no ver a su novia con la prima de Bruce. No te preocupes, ya tenemos un plan, pero necesitamos un poco de tu ayuda. ¿Aún puedes dar más de ti?, le preguntó She-Hulk acercándose a Giant-Man, para decirle su plan. Mientras tanto se estaba levantando Annie muy molesta, luego de ser tacleada por la mujer Gamma, mira a sus alrededores a esa mujer verde para poder aplastarla antes que ella pueda hacerle algo, hasta que ve como ese hombre que no era un titán, le lanzó algo, no, más bien alguien, si era esa mujer Hulk quien tenía un puño preparado para golpearla, y por reflejo, ella también se preparó para lanzar un puñetazo endureciéndolo en diamante, y ya cuando estaban lo suficientemente cerca, ambas féminas lanzaron sus respectivos puños, chocando y generando una onda de aire que derrumbó algunos edificios vacíos y rompiendo varios vidrios en el proceso, incluso temblando un poco en el lugar, pero se pudo ver como el puño de She-Hulk había rompido el endurecimiento de diamante de la titán hembra, dejándola impactada y algo asustado, e intentó golpearla con su otro brazo,
pero algo inesperado pasó, y vio como su otro brazo se había desprendido, donde saldrían varias hormigas, además que sentía como si hubiera disparado por dentro, siendo avispa, momento justo donde Jennifer se agarraría del puño firmemente e impulsarse hacia el rostro de la titán hembra, con ambos puños hacia adelante, conectando sus puños en la mandíbula de la titán, rompiéndoselo en el proceso, para luego Scott con todas las fuerzas que le quedaban le aplicó una lanza de lucha libre a Annie derribándola. Al verse acorralada, intentó rugir para que los titanes que venían con ella la rescataran a uno de sus otros aliados, pero con la mandíbula destrozada y sin mucho aire, además de sentir que le estaban abriendo la nuca, sabía que ya estaba derrotada, y rápidamente, su cuerpo humano se estaba cubriendo de diamante como una cúpula, y cuando los héroes se dieron cuenta, ya era tarde para detenerla. Bueno, al menos ella ya no podrían hacerle daño a nadie, mientras que los últimos pensamientos de Annie se disculpaba con sus compañeros y su padre, por no cumplir con la misión, y a Armin también por todo lo ocurrido, esperando que esta guerra acabe de una buena vez. Con el equipo de Spidey y Honey. Ellos junto a Sasa, Connie, Jin y algunos agentes de S.H.I.E.L.D., quienes también tendrían unas lanzas relámpago y espadas, se enfrentarían al dúo de Porco Galliard del Titán Mandíbula, y Piet Finger la Titán Careta. A diferencia de la pelea anterior, Porco y Pieg no estaban acompañados de titanes, solo eran ellos, junto a algunos soldados, quienes apoyarían a la Titán Careta, quien, a sus espaldas, estaba equipada con un armamento para disparar unos proyectiles, además de ser protegidos por unas cápsulas de metal y poder disparar. El equipo tuvo que dividirse para enfrentar a los dos titanes por separados. Spider-Man, quien cabe decir poseía su Iron Spider en esta ocasión con Sasa y Connie, enfrentarían a la Titán Careta, mientras que Honey y Jin junto a algunos agentes de S.H.I.E.L.D. se enfrentarían al Titán Mandíbula. Con Peter y su equipo, la tendrían difícil en acercarse a la Titán sin que ellos salgan lastimados o muertos. El héroe arácnido podría ayudar a los demás con sus habilidades, pero tenía que mantener a salvo a su grupo, además de tener que poner el dispositivo para el limpiagenes, por ende, tendría que hacer una estrategia con los demás, mientras se quedan encubierto para no ser alcanzados por los disparos de los marleinos. En cambio con Honey y Jin junto a los agentes, también tendría sus problemas con el Titán Mandíbula, debido a su agilidad y resistencia que tenía. Sí lograron hacerle daño, pero su regeneración era un problema, y más con el héroe de fuego tener que contenerse para no quemarlo vivo con sus potentes llamas, mientras que Jin y los demás, también tendrían que asegurarse de no matarlo, por lo menos dejarlo fuera de combate y ayudar a sus demás compañeros en no morir, aunque no sería fácil, mientras que Lee Honey mantenía distancia por los ataques del Titán Mandíbula, ya sea brincando de regreso con Spidey y los demás. Luego que Spidey explicara su plan hacia su grupo de apoyo, aunque este sería modificado en algunas partes, donde sería riesgoso, y la araña se negaría a eso, pero viendo que se les acaba el tiempo y siendo presionado por los demás, aceptaría a regañadientes, ejecutando el plan, donde serían Connie y Sasa junto a sus aliados, que Peter tuvo que pedir a Honey algo de refuerzos por medio de un comunicador. Usarían sus lanzas relámpago, además de haber rodeado a la Titán Careta y soldados marleinos, lanzaron sus armas a la Titán, apuntando algunas de sus extremidades y hiriéndola, pero los soldados actuaron rápido, contraatando en disparar a cualquier enemigo que podían ver, pero sin que ellos se lo esperen. Spider-Man también actuarían rápido, y gracias a la armadura que tenía, rápidamente dispararía varias telarañas a las armas de los soldados, pero desafortunadamente, algunos de ellos sí lograron dispararles y darles a algunos de sus aliados, incluso algunos murieron. Esto para la ira del trepamuros, quien sin pensar, lanzó dos telarañas a la Titán tacleándola, con su subestimada fuerza, derribándola, y usando sus brazos y las patas de araña de metal lograría inmovilizar a la Titán, y de paso sacar a los soldados marleinos de sus cápsulas, quedando atrapados en unos capullos de telarañas, incluyendo a Piet Finger, quien quedó exhausta y cansada por la batalla, además de no poder confrontar con la fuerza sobrehumana del héroe arácnido en su forma humana. Sasa, Connie y otros agentes querían acabar con las vidas del bando enemigo, pero debido al acuerdo que tuvieron con los Vengadores, desistieron ante esa opción.
Y con Hon y Jin, viendo que contenerse no ayudaría mucho, decidió ir más en serio el héroe de fuego antes que termine de lastimando a Jin o alguno de sus aliados, donde el daño sería si el titán mandíbula sería mayor, incluso su regeneración se haría más lento, moviéndose más lento por el cansancio que estaba acumulando y no ayudaba que el oriundo de Paradis también lo atacara con las lanzas relámpagos mientras estaba distraído, ya comenzando a desesperarse, intentó arremeter en contra de cualquier enemigo, pero lo único que logró fue que lo vencieran más rápido, con una combinación de fuego y relámpago explosivo, dejando el cuerpo moribundo del cuerpo del titán mandíbula, y de su nuca, saldría vapor, viéndose que era Porco, quien a duras penas saldría de su titán, pero antes que pudiera hacer algo, sería impactado de su mandíbula por un puñetazo de Jin, quien se había impulsado con su equipo dimensional, dejando noqueado a Porco de una buena vez, así derrotando a ambos titanes cambiantes. Mientras tanto, con otro lugar de la ciudad, vemos al grupo conformado por Hulk, Eren en su forma titán de ataque y Mikasa, se enfrentaría a Reiner Bertolt el titán blindado, siendo el primero en pelear Eren, quien se abalance al mismo tiempo que hacía lo mismo el titán blindado, donde hubo un intercambio de golpes entre ambos titanes, donde Eren usando su endurecimiento en sus puños le daría pelea al cuerpo blindado de Reiner, junto a las habilidades del titán martillo, donde su enemigo tuvo que retroceder un poco, además de tener de molestia al monstruo Esmeralda y la Arquerman, pisándole los talones, uno por su fuerza bruta y la otra por sus habilidades y las lanzas relámpagos, pero a pesar de aquello, Reiner no se iba a rendir tan fácilmente, y como pudo le dio un fuerte puñetazo a Hulk, quien había saltado para tumbarlo, logrando que atravesara varios edificios, para luego atacar a Eren con un derechazo en la mandíbula dejándolo algo aturdido, para luego aplicar una serie de golpes al cuerpo del titán llave de lucha, pero Eren se le adelantó, regresándole todos los golpes que le había dado con su endurecimiento que poco a poco rompía su coraza, y perdiendo fuerzas, y para rematar, Mikasa le había disparado un par de lanzas relámpagos en su espalda, además de ser embestido por un Hulk molesto, quien con sus propios puños le estaba dando unos poderosos puñetazos a su cuerpo, y por mucho que quería quitárselo de encima, Hulk solo lo golpeaba con más fuerza hasta el punto de casi romperle sus brazos, hasta que Reiner con sus dos manos atrapa a la bestia Esmeralda e intenta aplastarlo con mucho esfuerzo, pero fue impactado en la frente de su cabeza por un puñetazo de Eren endurecido, rompiéndolo un poco su cráneo, obligándose a saltar a Hulk, para luego ser golpeado en la mandíbula y consecutivamente una serie y combos de golpes fueron dados por Eren junto a Hulk. Estaban a punto de derrotar a Reiner y sería Misaka quien le daría el golpe de gracia, tomando a un Reiner desprevenido, lanzándole una lanza relámpago que finalmente destruyendo su piel aparentemente impenetrable al mismo tiempo que Eren y Hulk destruían el cráneo del titán blindado, con un poderoso golpe combinado entre ambos. Luego de esa acción, el cuerpo sin cabeza del titán cae estrepitosamente al suelo de espaldas, donde Eren rápidamente voltea el cuerpo del titán, viendo que del humo que salía de la nuca del titán, emergía un cansado Reiner, tanto físicamente y mentalmente, para luego mirar a su alrededor que estaba rodeado por sus tres enemigos que lo miraban con seriedad, donde dio un suspiro de derrota, levantando los brazos en señal de rendición, donde Hulk bufó en respuesta mientras se cruzaba de brazos, mientras que el titán de ataque rugía en señal de victoria. Mientras tanto, con Iron Man, Máquina de Guerra y Levi con varios agentes de S.H.I.E.L.D. Ellos se enfrentarían al titán bestia que estaba acompañado por varios titanes, que usaría para enfrentar a los agentes y Levi, mientras el titán bestia trataría de hacerle frente a los hombres de acero y el armamento que tienen. Pero casi en el mismo lugar, no tan lejos el último grupo, pero no menos importantes, estaban el Capitán América, Wolverine, La Mole, Ojo de Halcón, Viuda Negra, Daredevil, Jewel, Power Man, Iron Fist, y el Castigador junto a Armin y Ange, quienes se enfrentarían al titán colosal, y apoyar a enfrentar a los demás titanes restantes junto a Levi y compañía,
quienes tendrían sus dificultades para enfrentar a estos últimos enemigos colosales, pero a diferencia de otros grupos de héroes y agentes, con ayuda de la tecnología de Tony y el liderazgo del Capitán América, habían logrado vencer a semi-ejército de titanes, siendo los más destacados Wolverine, Iron Man, Máquina de Guerra, La Mole y Levi, para todos los que nunca lo han visto en acción en combate y su brutalidad en contra de los titanes, mientras que los demás daban apoyo a su manera, ya sea por sus fuerzas combinadas y lo que usan en batalla, donde gracias con la colaboración de cada uno, cada titán eran vencidos, parte de Frank, Logan, Levi y los soldados de S.H.I.E.L.D., cosa que no cayó bien a los demás, pero decidieron dejarlo por ahora, debido que estaban en batalla, pero en fin, a pesar de su ventaja inicial, los problemas llegarían en forma de los titanes colosal y bestia, decidieron en actuar en contra de sus enemigos y con sus imponentes tamaños, donde al dar pasos, varias casas, edificios, departamentos, caen y se derrumbaban, y viendo esto, Zeke, el líder de los invasores y portador del titán bestia, había agarrado con sus manos varios escombros, para luego como si fuera pelotas de béisbol, el titán bestia lanzaría esos escombros como proyectiles, hacia los héroes y agentes, donde tanto Tony y Rhodey, usarían unos escudos de energía de sus trajes, creando unos domos que rodearon tanto a ellos como a sus aliados de los escombros que iban su contra a la par, que ellos disparaba unos proyectiles y láseres hacia los escombros, destruyéndolos con algo de dificultad, y antes que eso ocurra, a sus camaradas por unos comunicadores lo que pasaría, así, los demás actuarían rápidamente, con algunos resguardándose en un lugar seguro mientras que otros como Honey, Spider-Man, Hulk, She-Hulk, Eren, incluso Giant-Man y Avispa se habían encargado de algunos escombros que pasaban de largo e iban impactando a otras direcciones, Honey con su fuego a todo potencia, Peter con el Iron Spider al tope, usaba sus telarañas junto a su fuerza sobrehumana en detener todos los escombros que podía mantener a raya, creando varias redes de telaraña en algunos edificios que aún seguían en pie. Mientras que Hulk, She-Hulk y Eren, con sus fuerzas brutas, despedazaban los escombros sin muchos problemas, incluso soportando algunos impactos en sus cuerpos sin ser tan dañados en sus cuerpos, incluso luego de sus respectivas batallas, y mientras con Scott y Hope. Ellos a pesar que tener una fuerza sobrehumana como los mencionados, gracias a algunas mejoras de sus trajes junto a algunas cosas más, es que lograron también ocuparse de los escombros, como aumentar la potencia de los aguijones de avispa y usar un mini discos para hacer pequeños los escombros, generando menos daño, a la pobre ciudad de Nueva York. Luego de eso, Levi aprovechó la oportunidad, y yendo rápidamente con su equipo tridimensional, fue en contra del titán bestia, quien intentó atraparlo con su mano, pero el Arqueman fue más rápido en reacción, y usando sus espadas le cortó los dedos y luego la mano, luego el brazo entero, sobresaltando a Zeke, y antes que pudiera hacer algo, a una velocidad impresionante, Levi había cortado varias partes del cuerpo del titán bestia, brazos, piernas, tobillos, ojos, y finalmente la nuca donde Zeke poco o nada pudo en contra del soldado de S.H.I.E.L.D., quien se vio forzado a salir de la nuca de su forma titán, solo para ser sometido por Levi, poniéndole una espada en la boca mientras que sus extremidades se regeneraban lentamente. Bertolt el titán colosal, al ver a su líder y compañero siendo derrotado, intentó ir a su ayuda, pero sería interceptado por Iron Man y Máquina de Guerra disparando varios proyectiles, láseres y ataques repulsares hacia el titán, quien intentó aplastarlos con sus propias manos, pero ambos hombres de hierro pudieron esquivar por los pelos sus ataques, que no eran tan rápidos, pero aún así, el titán colosal, podría liberar vapor caliente que ayudaba a alejar a ambos vengadores y de paso hacer que algunos edificios caigan en el proceso. Tony, ¿no crees que es la hora de usar esa máquina para ya acabar con estos titanes? Preguntó Rhodey a su amigo, mientras se alejaban del vapor que expulsaba el titán colosal. Solo un poco más, menos de un minuto, decía Tony mientras revisaba el tiempo que faltaba para ejecutar su plan, dentro de su casco, mientras que Bertolt con las fuerzas que aún le queda, intenta correr para socorrer a Zeke, pero Tony y Rhodey rápidamente disparan un rayo repulsor y un misil respectivamente hacia las rodillas y tobillos del titán, quien no pudo reaccionar a ambos ataques, así esos lugares mencionados serían destruidos y perforados, haciendo que Bertolt cayera
de lleno al suelo boca abajo, generando algo de temblor en el lugar, al mismo tiempo que Tony ordenaba a su inteligencia artificial Jarvis, que liberaba su invento que hizo junto a Bruce y Ange. Era un cohete, pero no era uno, sino 4, que salieron volando por los aires desde la torre Stark, para luego de los cohetes, saldría lo que parecía un humo blanco que estaba abarcando en gran parte de la ciudad, donde no afectaría a los Vengadores y los agentes de S.H.I.E.L.D., pero sí a los titanes y a los cambiantes, quienes de sus cuerpos, salieron un vapor diferente de lo usual, las formas titanes comenzaban a desaparecer, dejando unos cuerpos humanos. Pero, ¿qué está pasando? Decía con dificultad Seke, mientras veía lo ocurrido con su ejército. Es el final del camino, Seke, ustedes perdieron, le respondió con frialdad Levi, donde el mencionado mira a su alrededor y se ve su cuerpo donde casi estaba curado, pero ese humo, le hizo algo que ya no le permitía curarse como debería, y ve como su ejército de titanes vuelven a ser humanos. Pero, ¿qué han hecho? Tartamudeó un Seke incrédulo por lo que está pasando a su alrededor. Es sencillo en realidad, simplemente tuvimos que crear un suero que contrarrestaría el poder titán que tienen. Gracias a las muestras de sangre del señor Geager, yo y mis colegas pudimos hacer esto posible. Hay también mis cohetes van para Paradis y Marley para asegurarse que ya no hubiera más titanes cambiantes, incluso si tienen que ir a otros lugares del planeta si hace falta, decía Tony mientras que descendía al suelo junto a Rodey cerca de Levi y Seke. Y este último, solo agachó su mirada hacia el suelo, digiriendo la información que le dieron, hasta que sonríe con sequedad junto a una leve carcajada. Así que este es el final, ¿eh? Fue algo precipitado en invadir esta ciudad, incluso si no tenían a sus miembros más fuertes, decía Seke quien ya se rindió, esperando que sea encerrado o asesinado ahí mismo, donde al final, Seke y todos sus aliados fueron arrestados por los agentes de S.H.I.E.L.D., mientras que los Vengadores y el grupo de Levi, eran tratados con sus heridas por los médicos de los agentes de S.H.I.E.L.D., mientras que otros agentes ayudaban a recoger los cadáveres de sus compañeros caídos al igual de los enemigos, al mismo tiempo que varias armaduras de Iron Man ayudaban a reconstruir todo lo destruido de la ciudad de Nueva York, mientras que los héroes y agentes de S.H.I.E.L.D. ayudaban a los civiles a salir de los refugios y daban provisiones de comida mientras la ciudad es reparado y reconstruido. Mientras tanto, apartado de todo, sentado en unos escombros, Eren Jaeger veía todo lo que pasaba, veía a sus amigos y compañeros de batalla conversando entre ellos y los héroes que ayudaron en la batalla, para luego ver su palma por un momento, antes de morder su mano, haciendo una mueca de dolor, solo para ver su mano sangrando, y sin curarse. Sí, Eren también perdió su habilidad de transformarse en titán, siendo un humano normal. Luego ve a su medio hermano Seke siendo llevado arrestado junto a los demás de Marley por agentes de S.H.I.E.L.D. De un momento a otro, ambos hermanos chocarían miradas desde la distancia, sin decir palabras, pero con la mirada parecían ser suficiente para entender lo que pensaba el otro, solo para que luego Seke fuera empujado por un agente de S.H.I.E.L.D. al helicarrier. Mientras tanto en los pensamientos de Eren, este se preguntaba si lo que hizo estuvo bien y si tomó la decisión correcta para su futuro, ya que Eren al igual que el bando enemigo, fue cubierto por ese humo hecho por Tony Stark y sus colegas para quitar el Atom Titán en su sistema, y de paso sus poderes, los mismos poderes que lo han ayudado en esta guerra en estos últimos años, ahora que ya no los tiene, ¿qué podría ser ahora en adelante? Podía vivir más tiempo sin temer de tener un límite de tiempo de vida por tener dichos poderes. Además tenía un plan que podría haber o tal no habría funcionado, para unir a la humanidad, los mutantes y otros seres conocidos en el planeta, para enfrentar a un enemigo en común, pero mientras más reflexionaba ante su idea, ser el máximo enemigo del planeta, recordaba a otros enemigos que no solo estaba en el mundo como Doctor Doom, sino seres como mutantes, seres sobrenaturales como Ghost Rider, Doctor Strange, Thor, la Capitana Marvel, quienes podría detener su plan, incluso si no estuvieron presentes en la batalla. Sabía que no era mucho en comparación de algunos pesos pesados, era fuerte, pero, para hacerle frente a gente que incluso estaba en el espacio como el jodido Thanos o alguien similar, ya sea que ganaba o moría, dejaría al planeta en bandeja de plata para cualquier oportunista, para conquistarlo o destruirlo si ejecutara su plan. Pero sus pensamientos serían interrumpidos por una voz que conocía muy bien. Eren. ¿Estás bien?
Te veo muy pensativo, diría mi casa quien se acercaría al mencionado a paso normal. A mi casa, no es nada, solo estuve en mis pensamientos, contestó Eren con tranquilidad, pero la mujer sabía lo que el hombre pensaba. ¿Te arrepientes de haber perdido tus poderes de titán? ¿No es así? Preguntó mi casa, mientras que Eren ya no le sorprendió lo que dijo la peli negra, parecía que lo pudiera leer bien como un libro abierto. Escucha Eren, entiendo que ya no puedas hacerle frente a cosas más grandes que nosotros, pero, tal vez no sea necesario hacer eso, quizás aquí sea el momento de tener un nuevo inicio, en otro lugar, vivir una vida tranquila, a pesar que este mundo siempre habrá problemas, si hace falta lucharemos contra lo que sea que aparezca, y por lo menos aún tenemos a los más fuertes del planeta para enfrentar a todos lo que enfrentemos a futuro, juntos, dijo mi casa con una sonrisa, que Eren no había visto en mucho tiempo, eso sumando el recuerdo de lo que conversaron hace horas atrás, que era Eren para mi casa. Ella vaciló ante esa respuesta, incluso iba a decir que era un familiar para ella, pero, luego de hablar con Natasha sobre lo que siente por Eren, tomó valor, y confesó su amor por Eren luego tantos años, no sabía si sobreviviría luego de la batalla, así que era ahora o nunca, si la rechaza o no, no tendría arrepentimientos si llegara a morir, pero para su sorpresa, luego de su confesión, Eren también había admitido su amor por mi casa, incluso se disculpó por comportarse como un idiota e imbécil con ella, cuando solo se preocupaba por él y quería protegerlo, su orgullo y deseo de venganza lo había cegado por tantos años, pero ahora, ¿podría compensar eso su inmadurez ahora que era libre del poder titán? Era libre de hacer lo que quiera, aun si ya no tiene poderes, aún así, se prepararía para el futuro incierto que vendrá tarde o temprano. Vamos con los demás, posiblemente ya nos estarán esperando, posiblemente para celebrar y honrar a los caídos, le dijo su mano hacia mi casa, quien con un sonrojo y con una leve sonrisa asiente, mientras tomaba la mano de su amado, sintiéndose feliz que Eren aceptaba sus sentimientos y que el sentimiento es mutuo, y así, luego de años de guerra entre Paradis y Marley, por fin llegó a su fin y con ayuda de Shield y los Vengadores, llegaran a un acuerdo para que por lo menos ya no haya más conflictos a futuro. A fin del one shot. Aquí acaba el fanfic one shot, espero que los haya entretenido. Bueno, tal vez a algunos no les guste del cómo acabo algunas peleas que se desarrollaron, pero hice lo que pude, con cada encuentro y cómo desarrolle la historia, y bueno, aquí el resultado, y antes de acabar con el video, también quisiera preguntar, ¿qué otros one-shots quieren que saque a futuro? Y díganlo en los comentarios, pero no solo de versus, sino también puedo hacer otros tipos de one-shots, como un ships, otra cosa que ustedes recomienden en los comentarios, y el que me llame la atención, y lo haré cuando pueda, no antes de poner en votación en comunidad para saber cuál quieren que salga, y una disculpa por la inactividad, trataré de seguir adelante con los fics de alguna forma, así que por favor suscríbanse al canal, denle su apoyo con sus links y visitas, comenten, me pueden dejar sus sugerencias o ideas en los comentarios, y bueno, ya sin nada más que decir me despido, soy Goliathstel y nos veremos para la próxima.